¿Qué tal amigos? Seguimos analizando la asignatura Derecho Constitucional. Ahora vamos a abarcar un tema muy importante que tiene que ver con las entidades federativas, así como el municipio libre. Cuando hablamos de las entidades federativas vamos a señalar que al final de cuentas es un elemento muy importante dentro de nuestra constitución como federación. Las entidades federativas van a tener referencia con la forma de Estado que estamos constituyendo y con nuestra forma de gobierno. Cuando hacemos referencia a ello vamos a señalar que estamos conformados en una república de carácter representativo, de carácter democrático, de carácter federal y compuesta de estados libres y soberanos. Y tomando como referencia de la división territorial el municipio libre. En ese tenor de ideas hay que señalar que las entidades federativas cumplen una función importantísima dentro de nuestro Estado federal. ¿Cómo vamos a clasificar a las entidades federativas? Pues bien, hay que hacer mención que algunos elementos hacen referencia a su existencia, a su elemento de autonomía. Señores, hay una sola soberanía, la cual reside esencial y originalmente en el pueblo. Por lo tanto, no hay 32 soberanías, sino solamente existe una. En esta referencia, tendríamos que señalar que las entidades federativas no son soberanas. Señalaríamos que son autónomas. Y en esa situación van a organizar su situación política, la conformación de sus poderes internos. Esta es una cuestión muy importante porque las atribuciones que no se encuentren debidamente señaladas a la federación se entienden que las pueden realizar las entidades federativas. Entonces, las entidades federativas para un correcto funcionamiento van a funcionar en una división de funciones, valga la redundancia, en una función ejecutiva, en una función legislativa y en una función judicial. La función ejecutiva se le va a encomendar al gobernador del estado, quien es electo por el principio de mayoría relativa a través del voto directo de los ciudadanos y es electo por un periodo de 6 años. El poder legislativo se encuentra conformado por diputados locales, los cuales van a conformar el Congreso local y su periodo de designación es por un periodo de 3 años. Mientras que el poder judicial se va a encomendar a los tribunales superiores de justicia. Cabe mencionar que hay algunos estados que conforman un cuarto poder denominado Tribunal Constitucional, como es el caso del estado de Chiapas. Bien, estimados amigos, pues esta referencia es muy importante toda vez que de esta manera tenemos que distinguir las competencias de los 3 niveles de gobierno, de la federación, de los estados y los municipios. Sin lugar a dudas, esto es una función principal. Y cuando hablamos de una jerarquía normativa dentro de los estados, tenemos que tomar en consideración que la referencia que los estados deben propiciar es partir desde la Constitución como norma suprema. Seguido de ella vamos a tener los tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Posteriormente tenemos a las leyes federales y abajito de las leyes federales ya vamos a manejar las constituciones locales y sus leyes locales, porque van a regir solamente en su ámbito interno de validez. En ese tenor es muy importante señalar que algunas de las funciones que realizan las constituciones locales versan principalmente sobre la organización jerárquica del sistema jurídico estatal, de la conformación de la norma que deriva de la constitución local, que son las leyes locales, que no pueden contradecir ni la constitución local, pero mucho menos la constitución federal. Tenemos también hacer alusión que las constituciones locales organizan y estructuran el poder público estatal, la división de funciones, crean los denominados poderes constituidos. Además, las constituciones locales definen un ámbito de competencia de las autoridades locales y son normas supremas solamente dentro del régimen interior, porque al final de cuentas la norma suprema por autonomía o por una cuestión de supremacía va a ser siempre la Constitución Federal. Por otra parte, cuando hablamos de la Constitución local, hay que establecer que existen mecanismos de control de constitucionalidad internos.
Estos supuestos son muy importantes porque van a regular o van a establecer los límites dentro de la propia constitución local. Y algunos medios de control de constitucional internos que manejan los estados es, por principio de cuentas, un tema relacionado con controversias constitucionales en los regímenes interiores de los estados. Resuelven conflictos competenciales entre el gobernador y el Congreso local, entre el gobernador y el Poder Judicial, entre el Poder Judicial y algún gobernador, entre el gobernador y algún presidente municipal. También existen otros mecanismos como la acción de inconstitucionalidad. Leyes que sean contrarias a la Constitución local y a la Constitución federal van a ser objeto de revisión a través de esta figura, la acción de inconstitucionalidad, o también conocida como acción abstracta de inconstitucionalidad. Para conocer más sobre los elementos de controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, por favor hay que revisar el video de medios de control de constitucionalidad, o también denominado control de constitucionalidad y control de convencionalidad. También tenemos otra referencia muy importante que tiene que ver con la defensa de los derechos político-electorales en el régimen interno. Hay otro tema muy importante que se llama cuestión de constitucionalidad, que es como una tipo consulta que se realiza a tribunales constitucionales internos para verificar si el acto que realiza la autoridad está acorde o está dentro de los parámetros de constitucionalidad. Entonces son algunas referencias que sí es importante señalar para entender cómo funciona este tipo de control. Asimismo, cuando hacemos alusión a estos medios de control de constitucionalidad, tenemos que partir del elemento o la base de la división territorial de los Estados Unidos mexicanos, y para ello vamos a hacer referencia al municipio. El municipio, al final de cuentas, tenemos que analizarlo desde una perspectiva política, desde una perspectiva de organización, desde una perspectiva administrativa y, por supuesto, desde una perspectiva fiscal, toda vez que es la primera autoridad que conocemos o que de alguna manera tiene referencia dentro del ámbito interno del Estado. Estimados amigos, con ello vamos a cerrar este video referente a las entidades federativas, y dimos una pequeña introducción al municipio, y en el siguiente video continuaremos con el análisis del municipio libre y sus instituciones. Gracias por su atención. Como siempre, su amigo Héctor Martínez Sandoval agradece su apoyo.